Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Ugarte. Yo soy el profesor de computación e informática de la Casa del Adulto Mayor. Bien, y el día de hoy estamos retomando algunas cositas que ustedes van a ver diferentes, ¿no? Con respecto a lo que estamos llevando como curso. A partir de la fecha vamos a llevar unas clases iniciales, ¿no? Que servirán de repaso para los alumnos nuevos que están ingresando, que dicho sea de paso les doy la bienvenida nuevamente. Y por otro lado vamos a trabajar en un cuaderno, el Excel. Lo que necesito y como objetivo quedará, bien, para que este tema del Excel que les estoy enseñando, tienen que saberlo bien. Si no saben bien y yo me doy cuenta de que les falta aprender, tenemos que insistir para que aprendan bien y no se confundan. Bien, entonces, por lo menos necesito que ustedes tengan conocimiento y sepan cómo se trabaja el Excel. ¿Ok? Bien, he agarrado un cuaderno, ya, un cuaderno cualquiera, como ustedes deberían haberlo hecho, ¿no? Clases virtuales de informática, mi nombre está ahí, Álvaro Ugarte, bien, y vamos a ver, y lo voy a escribir, todo lo que haga lo voy a escribir y ustedes lo van a ver en el cuaderno, ¿ok? En primer lugar, vamos a ver los operadores. Voy a poner acá con letra grande, operadores. ¿Lo ven? Operadores, ¿ya? Ya habíamos indicado cuáles eran los operadores, ¿no? Los operadores generalmente son los que operan. Por ejemplo, hay operadores matemáticos, ¿ya? ¿Cuáles son esos operadores matemáticos que todos los conocen? ¿No? Está la suma, ¿no? Está la resta, está la multiplicación y está la división. ¿Ya? Esos cuatro operadores están, lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? En el colegio. Esos son los cuatro operadores principales que nosotros tenemos que saber. Hasta nuestros conocimientos de matemática, ¿no? Generalmente la suma, ¿no? Es con el operador del más que nosotros conocemos, ¿no? Operador del más. El signo más, ahí está, ¿no? El operador de resta, que es lo que nosotros conocemos como resta, es el menos, ¿no? El menos, el signo menos, ¿no? En la multiplicación, lo que nosotros lo conocemos como el signo por, ¿no? Lo que nosotros lo conocemos como el signo por, ¿no? Y también operadores como la división. Cuando ustedes quieren hacer una operación de la división, nosotros lo que decíamos era el operador entre, ¿no? Entre, ¿no? Que este era su símbolo. Bien, esos eran los cuatro operadores principales que nosotros conocíamos. Ejemplos, ¿no? Lo voy a hacer con este lapicero, ¿no? Queríamos sumar, por ejemplo, 2 más 2, ¿no? Y ahí obteníamos un resultado, ¿no? Que nosotros lo teníamos que saber, cuál era el resultado para poderlo operar, ¿no? Manualmente. La resta, por ejemplo, 4 menos 1, ¿no? 4 menos 1, multiplicación, por ejemplo, 2 por 1 y división 4 entre 2, ¿no? Entonces, estos eran los operadores que nosotros conocemos normalmente y que toda la vida los hemos aprendido, ¿sí? Los operadores en la informática van a cambiar. Van a cambiar, ¿por qué?
porque simplemente ya no va a ser el más, ya no va a ser el menos, ya no va a ser el por, ya no va a ser el entre, ¿no? Esos operadores ya no van a existir en la informática. Lo que van a aparecer son los operadores de suma, de resta, de multiplicación y de división, ¿no? ¿Y cuáles son? En la suma, ¿no? El operador de suma en la informática quedará como el signo correspondiente de la suma, ¿no? Ahí está. El de la resta quedará como resta, que todos conocen. El de la multiplicación cambiará y será el asterisco, y la división será el símbolo del diagonal, Entonces, para que ustedes hagan una operación matemática en informática, sobre todo en el Excel, tienen que conocer de que estos son los operadores, ¿no? La suma, ¿no? ¿No? El 2 más 2, ¿no? Con el signo que nosotros conocemos como suma, ¿ya? La resta, 4 menos 1 como ejemplo, con el menos, ahora sería el operador de resta. Operación de la multiplicación, o el operador de la multiplicación sería el signo del asterisco, y el signo que es del operador de la división sería el diagonal. Entonces vamos a poner más abajo unos ejemplos para que ustedes lo puedan ver. ¿No? Lo voy a poner aquí más abajo de mi hoja, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos. Todo esto yo se los estoy escribiendo para que lo puedan entender mejor, ¿no? ¿Cómo se trabaja en el Excel? En el Excel se trabaja en una hoja de trabajo que se llama hoja de cálculo. Hoja de cálculo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en hojas de cálculo. Y las hojas de cálculo, ¿no? Simplemente son las intersecciones entre fila y columna. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar la intersección entre una fila más una columna, nos va a dar lo que se le llama una celda. ¿No? Una celda, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes ven, esos cuadritos en el Excel. Bien, es la intersección entre una fila y una columna. ¿Cómo se lee esa intersección? Se lee, ¿no? Primero la columna y después la fila. Así se lee. Por ejemplo, una intersección podría ser A1, ¿no? Otra intersección sería, por ejemplo, A5. Otra intersección sería, por ejemplo, la B4, ¿no? Y cada una de estas intersecciones se le conoce como celdas, ¿sí? Y entonces cada intersección que ustedes vean es una celda, ¿no? Una posición. Por ejemplo, en la posición A1, por ejemplo, yo le pongo el número 5, ¿no? El número 5, ahí está. El número 5 se la pongo en la posición A1. En la A5 le pongo la posición, en esa posición A5 le pongo el número 5. Y en la B4 le pongo el número 2, ¿no? Entonces,
Una cosa que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es de que nosotros lo leemos como el valor que ingresamos. Nosotros, por ejemplo, en la posición A1 hemos puesto el número 5, ¿no? Como valor. En la A5, en esa posición A5, nosotros hemos puesto el número 5. En la posición B4 hemos puesto el número 2, ¿ok? A partir del momento que ustedes le ingresen un valor a esa posición, ¿sí? Para el Excel no vale, vamos a decir, no va a sumar lo que son las cantidades. Las cantidades pueden ser variables, ¿no? Las cantidades pueden ser variables porque ustedes lo pueden cambiar. Eso puede cambiar. Lo que no va a cambiar son las posiciones donde ustedes pongan los valores. El A1 siempre va a ser A1. El A5 siempre va a ser A5, ¿no? El B4 siempre va a ser B4, ¿no? A ver, si yo les digo A1 es porque es columna A, fila 1, columna A, fila 5, columna B, fila 4. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a leer, ¿ya? Lo que ustedes le pongan adentro de cada celda, de cada posición, por ejemplo, el 5 en A1, el 5 en A5, el B4 en la posición B4, el número 2, ¿ya? Para el Excel, lo que el Excel va a leer no son las cantidades, lo que va a leer son las posiciones, las ubicaciones, ¿no? Las intersecciones, los valores que ustedes le pongan en cada posición, ¿no? Entonces, para comenzar, este es una pequeña introducción a lo que estamos trabajando, vamos a decir, teóricamente en nuestro cuaderno. Bien, muchas gracias por ver estas clases. Bien, y vamos a pasar a continuación a la segunda clase, teórico en tu cuaderno. Gracias, muy buenas tardes.